Hola, empecemos a hablar de las partidas y técnicas de Karpov. Vamos a empezar por estudiar una de sus técnicas más reconocidas. Es un tema muy amplio que consiste en luchar contra las piezas activas del oponente. Podríamos denominarlo como la batalla contra la actividad del oponente en general. En muchas partidas de Karpov encontraremos casos donde su oponente tiene unas piezas muy bien ubicadas invadiendo su territorio. Karpov se lo toma muy en serio y hace hasta lo imposible por expulsarlas o intercambiarlas como sea. Vamos a estudiar dos partidas de ejemplo. La primera es de sus primeros días contra Yusupov, la segunda es una mucho más famosa que podemos considerar una de sus más emblemáticas. Empezamos. Estamos en el movimiento número 18. Las negras acaban de recapturar en E6. Es el turno de las blancas, de Karpov. Esta posición surge de una apertura italiana y es al parecer igualada. Sin embargo, si la examinamos con los ojos de Karpov encontraremos un detalle que se hace muy vistoso. Las negras tienen una pieza muy activa que molesta dentro del campo blanco. Realmente puede crear problemas. Está presionando al peón D3 y de esta manera está inmovilizando bastante a la dama blanca, que se mantiene a la defensa de este peón. También el caballo está presionando todo el flanco del rey. En general entendemos que ese caballo es una pieza muy fuerte y molesta ante la cual tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué podemos hacer en contra de esa pieza? Veamos. Básicamente, cuando una pieza enemiga se nos instala en nuestro campo, idealmente queremos expulsarla con un peón. Una pieza atacada por un peón va a estar obligada a moverse para no perder material. Entonces, en esta posición para expulsar al caballo de F4 nos gustaría jugar un sencillo G3. El problema es que no podemos hacer este movimiento de inmediato, ya que G3 debilitaría totalmente el flanco de rey. Los puntos F3 y H3 quedarían sin defensa, permitiendo a las negras ejecutar unas sencillas pero devastadoras operaciones tácticas, que son, una opción sería caballo por D3, donde después de la recaptura de la dama, vendría dama por F3. La otra opción táctica, después de jugar G3, sería caballo por H3, rey por H3 y lo mismo, dama por F3. En ambos casos las negras estarían ganando un peón sano y estarían presionando con fuerza al peón de F2. En conclusión, las blancas realmente quieren jugar G3, pero no pueden hacerlo en las actuales condiciones. Karpov encuentra la solución en un concepto que lo hizo famoso. Tal como veremos en muchas de sus partidas, Karpov tenía el talento único de saber mover sus piezas hacia atrás, con la intención de mejorar su posición. Esto es algo que para la gran mayoría resulta difícil de hacer o tan siquiera comprender. Lo usual en el ajedrez es movernos hacia adelante siempre, para atacar y expandirnos, pero Karpov resolvió muchas posiciones de sus partidas con este tema recurrente de ir hacia atrás. Entonces, como lo hace en este momento, jugando el tímido pero brillante caballo G1. Este caballo, cuando estaba en F3, aunque era una casilla más centralizada, no estaba haciendo mayor cosa. Entonces, la idea de llevarlo atrás es mejorarlo. Y aquí, como decíamos, la idea es expulsar al caballo negro con el movimiento G3, pero sin caer en las ideas tácticas mostradas anteriormente de caballo por D3 o caballo por H3. Entonces, con el movimiento caballo G1 podemos resolver todos estos inconvenientes. Ya después de que el caballo negro se vaya, podremos reintegrar el caballo de G1 al juego. Por eso a Karpov no le preocupaba ir hacia atrás por un momento con este caballo. Siguió torre a D8, las negras haciendo un movimiento normal, centralizando la torre y preparando la ruptura central con D5. ¿Les gustaría abrir la posición para liberar sus piezas bien ubicadas?
Pero aquí Karpov sigue con su plan, jugando G3 y obligando al caballo a retirarse, que va a G6. Ahora el peón de F2 está siendo atacado, entonces se juega la torre en su defensa. Y llegado este punto vemos que los dos caballos negros, que normalmente deberían influir en el centro, están siendo dominados por los peones blancos. El caballo de E7 está controlado por el peón E4, impidiéndole ir a casillas centrales más activas como las señaladas D5 o F5. Y el caballo en G6 está siendo controlado por el peón de G3, que le quita las casillas más activas H4 y F4. Si examinamos un poco más la posición, notamos que todas las casillas del territorio blanco, es decir, las primeras 4 filas, están defendidas o pueden ser defendidas por peones. Esta es una idea que desde ya debemos recordar de Karpov. Él nunca dejaba que su oponente invadiera como se le diera la gana su posición, y cuando esto ocurría, Karpov hacía todo lo que podía para expulsar a las piezas invasoras. D5 siguieron las negras con su movimiento planeado, amenazando ahora tomar en E4 para aprovechar la clavada. Dama E2, Karpov retira la dama del peligro en movimiento profiláctico de tipo defensivo. Las negras siguen con caballo C6. Al ver que este caballo en E7 no tenía mayores opciones, están buscando cómo maniobrar hacia una casilla mejor. Ahora con la misma técnica ya usada anteriormente, las blancas quieren continuar con su estrategia de anular a los caballos. Es cierto que el caballo en G6 es menos activo que cuando estaba en F4, pero para Karpov todavía es muy activo. Él quiere hacer el avance H5 para anular por completo dicho caballo. Pero también vamos a ver aquí otro tema muy común en el juego de Karpov, y es que él nunca se apresuraba. Aunque deseaba o tuviera en mente una idea, no se apresuraba por ejecutarla, preparaba todo de antemano. En muchas de sus partidas podemos ver que hace cantidades de movimientos preparatorios de sus ideas en una forma tal que nunca demuestra tener prisa, cuidando todos los detalles. Por ejemplo, aquí jugar H4 de inmediato sería prematuro, porque nuevamente se le darían oportunidades tácticas al rival como el propio caballo F4. Volviendo a la casilla que se supone que está defendida por el peón de G3, ya que si las blancas tomaran, seguiría E por F4, el caballo está atacado y el peón de H4 en peligro. Si se creyera que se defiende con caballo G2, vendría el ataque doble con este peón. Y si no se defendiera el peón con el caballo que fuera a C2, vendría dama por H4 jaque, donde el ataque negro sería muy fuerte. Claramente nada de esto es lo que Karpov desearía. Entonces, él quiere hacer sus planes, ejecutar sus ideas, pero cuidando que nada salga mal. Es por eso que aquí no jugó H4 todavía, sino que en su lugar hizo otro movimiento preparatorio que fue caballo G2. Este movimiento es muy bueno y tiene varias razones de por qué. No solo ayuda a preparar el avance de H4 del que hablábamos, sino que abre la posibilidad de que en el largo plazo se pueda romper con F4 para abrir líneas para las piezas. Este tipo de movimiento es reconocido como muy karpoviano. Este término se acuñó para describir un movimiento profiláctico o preparatorio de una idea profunda que tiene en cuenta, entre otras cosas, anular los planes del contrario. Karpov realmente se hizo famoso por movimientos de este estilo. Las negras concretamente se quedan con pocas cosas activas por hacer aquí. Por cierto, otra ventaja del movimiento caballo G2
es que si las negras eligieran avanzar su peón a D4 en algún momento, cuando este caballo estaba en E3, entonces podrían haberlo atacado y ganar un tiempo. Ahora con el caballo en G2, el movimiento D4 de las negras pierde fuerza. Sigue torre F7, H4 ahora sí. Y torre de F8, donde las negras están acumulando sus piezas sobre la columna F, pero esto no representa peligro porque el peón está defendido un par de veces. Torre a D1 centralizando la torre, caballo G a E7. Las negras no encuentran nada mejor que esto en su búsqueda de un mejor lugar para este caballo. Y Karpov se asegura de que el caballo no pueda regresar a G6. En esta posición las blancas disfrutan de una buena ventaja. Sus piezas están listas para empujar el peón F4 cuando se desee. Los caballos negros, por el contrario, han quedado relegados a posiciones atrás, ya que están dominados por los peones blancos. No tienen ninguna actividad. Si comparamos esta posición con la inicial, hace tan solo 7 movimientos, recordamos que las negras tenían un caballo activo en F4 y el otro tenía la posibilidad de asistirlo por G6. Ahora la situación que vemos es completamente diferente. Los caballos negros no tienen actividad y esta fue la idea que tuvo en mente Karpov. Esta partida es un buen ejemplo de lo exitosa que puede resultar esta estrategia. Si quieres ver el resto de la partida, por favor estudia el archivo PGN correspondiente del curso. Examina cómo hizo Karpov para exprimir esta posición hasta convertirla en una victoria, lo cual claramente no es una tarea fácil. Para seguir la lección dejamos esta partida aquí y pasamos al segundo ejemplo, que es el más famoso dentro del tema que estamos estudiando. Estamos estudiando la lucha contra la actividad del oponente en general, y en esta partida Karpov jugaba con las piezas blancas contra Boris Spassky, uno de sus principales rivales de la época. Ambos compitieron más de una vez por el título de mejor jugador del mundo. En esta posición, que surge de una defensa siciliana, juegan las negras Spassky y hace un movimiento muy normal, torre F a D8. Lo que queremos examinar es la posición de las blancas. Pensemos por un momento y tratemos de ver si hay alguna idea karpoviana disponible. Obviamente recordemos a manera de inspiración la partida del primer ejemplo. Estamos en la jugada número 24 y es el turno de las blancas de Karpov. Pensemos con base en el tema de nuestra lección de luchar contra las piezas activas enemigas. Básicamente encontramos que las negras tienen dos piezas metidas en nuestro campo. El alfil en H4 y el caballo en B4. El caballo está muy bien ubicado, está sostenido por un peón y presiona en este momento al peón blanco de C2. Concretamente en esta posición está la amenaza de tomarlo. Si jugaran las negras intercambiarían torres y luego tomarían en C2. Lógicamente no podemos permitirlo. A Karpov se le ocurre una brillante idea para expulsar al caballo, usando una técnica muy similar a la que vimos en el primer ejemplo. Del alfil de H4 ya nos ocuparemos en unos momentos. Lo que sí es seguro es que no va a seguir allí. Pero el primer movimiento en esta posición es el más famoso de la partida. Nuevamente es un movimiento supremamente karpoviano. Mover una pieza hacia atrás para avanzar un par de pasos en su plan. La jugada es caballo B1. Este movimiento es completamente multipropósito. No solo prepara expulsar el caballo de B4 con el avance de peón a C3, sino que también defiende al peón en C2 con la dama. Va perfectamente con la política karpoviana de mantener siempre todas sus piezas defendidas al menos una vez.
Con frecuencia veremos que en realidad él trataba de mantener sus piezas defendidas dos veces. Pero no es solo eso. También podemos ver que en caso de que las torres se lleguen a intercambiar, el caballo va a poder hacer la recaptura, está listo para hacerlo, y así se va a mejorar la posición de este, ya que cuando vemos aquí su posición en C3, otra vez de manera similar al caballo del primer ejemplo, ese que estaba en F3, podemos ver que a pesar de estar centralizado y parecer bueno, realmente no tiene ningún alcance debido al peón de C6 que le quita las casillas adelante. Recordemos esta imagen. Cuando un peón se enfrenta de esta manera a un caballo, actúa como una púa que le impide al caballo saltar por allí. En resumen, este caballo en C3 no tiene nada que hacer. Por todo esto, caballo B1 es excelente. Primero que todo sirve para expulsar las piezas enemigas, como decimos, vamos a hacerlo, al tiempo que mejora las propias y abre posibilidades futuras. Este movimiento, que se ve tan sencillo, merece en realidad una doble exclamación. No es un sacrificio de dama, no es un remate espectacular, no es un brillante ataque del estilo de tal, es la forma de Karpov, es la forma como él ganaba sus partidas. Dama B7, Spassky defiende el peón de C6 previendo que podía ser atacado muy pronto cuando este caballo se retire, ya que es el que lo defiende. Y aunque las blancas podrían jugar aquí de inmediato C3, y no habría nada malo en hacerlo, Karpov, recordemos, no vive de las prisas. Tiene otras cosas más importantes por hacer ya. Está pensando en otro movimiento profiláctico para anular los planes de su rival. No nos olvidemos que queremos luchar contra el alfil que está en H4. También queremos. Entonces no debemos dejarle casillas activas en nuestro campo y por eso jugamos rey H2. Hay un par de ideas aquí. Se prepara a expulsar al alfil cuando sea necesario y se impide a la vez que invada la casilla G3. Además el rey se ha estado saliendo así de esta diagonal. Quedarse en dicha diagonal podría traer problemas en algún momento. Siguen las negras e imitan esto último jugando rey G7 al salirse de la diagonal por la que la dama blanca le apuntaba. Las blancas siguen con su plan, C3, y las negras se ven obligadas a hacer esto, jugar caballo A6. Y ahora mismo podemos apreciar la gran diferencia entre esta posición y la inicial. El caballo negro, que estuvo muy activo, ha sido relegado a una casilla muy desafortunada. Al mismo tiempo, el caballo blanco, pasivo en B1 por el momento, se convertirá en una pieza muy activa en unos cuantos movimientos. Para integrarlo al juego, la torre de D2 está interfiriendo y por eso Karpov juega aquí torre E2 en un movimiento muy técnico. Él no quiere intercambiar torres con la que estaba allí al frente, ya que le daría a las negras el control de la columna abierta y simplificaría el juego, si hiciera algo como esto. Karpov todavía no quiere simplificar porque intuye que una vez que su caballo se active, el rey negro quedará débil porque la mayoría de sus piezas, las piezas compañeras del rey negro, están concentradas en el flanco contrario. Entonces Karpov está pensando en el ataque venidero. Las negras en cierto sentido empiezan a sentir el peligro y juegan aquí torre F8. Ven que hay peligro sobre el peón de F7. Y las blancas siguen con el plan de caballo D2, amenazando ahora ir a F3, donde plantearía un ataque doble
contra el alfil y el peón de E5. El alfil tiene que retroceder y va a D8. Y sigue caballo F3. Atacando al peón que las negras defienden con F6. Y este movimiento de F6 defiende al peón, pero está debilitando la posición negra. Karpov tenía un sentido hiperdesarrollado para detectar movimientos débiles en sus oponentes. Ahora, al ver esta jugada de F6, se propone explotar el debilitamiento ocasionado de una gran manera. Juega torre D2, pensando en invadir la séptima fila. Observa que la dama y el rey están alineados allí. Las negras siguen con alfil E7. Y aunque ahora sería posible jugar torre F a D1, Karpov escoge otro movimiento muy bueno. Juega dama E6, metiéndose por esos huecos. Los huecos que dejó el movimiento F6. Y esto no solo prepara a jugar torre D7, sino que también está empezando a poner presión sobre la posición del rey negro. Las negras siguieron con torre D8, la otra torre, y aquí las blancas preparan sus operaciones finales. Karpov hace torre por D8 y las negras responden alfil por D8. Hay que notar que no se puede tomar con la torre, porque el rey no está bien defendido. En este caso las blancas podrían usar la torre de F1 para invadir en F7 al jugar caballo G5 o incluso caballo por E5. Por eso es debido a que esta torre está presionando sobre la columna F y como decíamos antes, a que el rey negro está abandonado. Por eso es que aquí las negras tienen que tomar con el alfil y no con la torre. Pero sigue torre D1, amenazando torre D7 jaque. Las negras siguen con caballo B8. Veamos el caballo que estaba tan bien posicionado al comienzo. Ahora la función que ha venido a hacer. Está en una casilla de origen para defender simplemente D7. Y echémosle una mirada general a la posición negra. Todas sus piezas han quedado relegadas a sus primeras posiciones. Y no hay nada que puedan hacer contra el ataque venidero de las blancas. Alfil C5 juegan las blancas. Torre H8 y aquí se termina la partida. Te invito a encontrar la continuación táctica ganadora. Todas las piezas blancas exhiben posiciones ideales. La torre está en la columna abierta, la dama en una casilla muy débil, la casilla de 6, y todas las piezas están al ataque. Es el momento apropiado para buscar tácticas y calcular. Encuentra la idea ganadora de las blancas. Pausa el video por un momento. Bueno, en realidad debe haber varias ideas buenas, pero hay una muy concreta, que fue la que jugó Karpov. Torre por D8. Y aquí Spassky se rindió. ¿Por qué? Porque seguiría torre por D8 y a esto alfil E7, amenazando simultáneamente a la torre, al peón de F6 y a la casilla F8, que es donde podría pensarse que iría la torre para defender. No hay nada por hacer. Por ejemplo, si se jugara torre E8, por mostrar alguna idea, seguiría dama por F6 y no importa mucho a dónde se mueva el rey. Digamos que rey H7. Hay muchas formas de ganar, siendo una dama F7 jaque, rey H6 y alfil G5 jaque mate. Spassky se ahorró la humillación y se rindió tan pronto como vio en el tablero torre por D8.
Puedes comprobar que esta es realmente una de las partidas más brillantes jugadas por Karpov. Desde la posición inicial que observamos, paso a paso expulsó las piezas activas enemigas hasta sumirlas en la pasividad. Mientras tanto mejoró sus propias piezas, especialmente el caballo, con una maniobra brillante desde B1 hasta F3. Eventualmente, una vez que todas sus piezas fueron suficientemente activas y las de su oponente suficientemente pasivas, lanzó las operaciones tácticas finales. Obviamente Karpov era también un muy buen calculador y por lo tanto no dejaba pasar las oportunidades. Espero que hayas empezado a apreciar las diferentes técnicas que usaba Karpov en sus partidas. Deseo que hayas entendido el concepto general de expulsar las piezas activas del oponente con tus peones y a veces moviendo tus piezas hacia atrás, como vimos con caballo B1 o con caballo G1 en el primer ejemplo. En el proceso de mejorar tu posición y preparar tu plan, este tipo de idea también estará presente. La veremos en más detalle en otras lecciones. Nos vemos.